Saludos a todos, bienvenidos a mi canal liban.ortotrauma, donde recibirás información sobre las afecciones articulares de los huesos y tendones basado en la evidencia científica más actualizada, pero con un lenguaje muy claro y sencillo para que todos lo puedan comprender. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad muy común que seguramente casi todos ustedes han escuchado mencionar, el hombro congelado. La articulación del hombro está formada por tres huesos fundamentales. Uno es la clavícula, el otro es la escápula, también conocido como omóplato, y la parte proximal del húmero. Se forman varias articulaciones entre ellos. Aquí podemos ver la articulación acromioclavicular entre la clavícula y el acromion de la escápula, la articulación glenohumeral, que se produce entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero, y la articulación escápula torácica, que sería la articulación entre la parte anterior de la escápula y las costillas. La articulación glenohumeral tiene normalmente una cápsula articular, que es una estructura delgada que cubre toda la zona articular por la parte anterior, la parte posterior, la parte superior y la parte inferior. Esa cápsula está reforzada por diferentes ligamentos que son los que le dan estabilidad. La cápsula articular, a su vez, y los ligamentos son estructuras elásticas que permiten que la articulación del hombro tenga una gran libertad de movimiento. De hecho, la articulación más móvil del cuerpo. Por tanto, puede hacer movimientos de abducción o elevación lateral, movimientos de flexión o elevación anterior, movimientos de extensión o incluso puede hacer movimientos rotacionales. En pacientes con hombro congelado, lo que ocurre es que la cápsula articular se inflama primeramente y luego se fibrosa, o sea, se vuelve más gruesa, menos elástica y por tanto lo que va a provocar es una importante restricción de los movimientos. El paciente va a tener limitaciones para hacer todos los movimientos que anteriormente hemos explicado. Esta enfermedad se presenta hasta en el 10% de toda la población. Es más frecuente en las mujeres. El 70% de los casos reportados son del sexo femenino y además de eso se presentan con una mayor severidad en las mujeres que en los hombres. La edad en la que realmente aparece está entre los 40 y los 65 años, con un pico de incidencia a los 55 años aproximadamente. Es importante decir también que se puede localizar en un solo hombro, pero puede ser también bilateral en el 30% de los casos. Cuando se presenta en un solo hombro, casi siempre afecta el lado no dominante. Afortunadamente, porque si afectara con mayor frecuencia el lado dominante provocaría mayores incapacidades. Sin embargo, respecto a eso, tenemos una buena noticia que se la comentaremos al final. Existe un grupo de factores de riesgo que hay que tener en cuenta en el caso de los pacientes con hombro congelado. Y el más importante de ellos es la presencia de la diabetes mellitus. Tanto el tipo 1 como el tipo 2 son un factor predisponente fundamental. Se sabe que el 25% de los pacientes diabéticos tienen un hombro congelado en algún momento de su vida y las formas clínicas del hombro congelado en estos pacientes es más severa que en el resto de los pacientes. Sin embargo, no todo es malo para ellos. Hay una buena noticia que le daremos al final del video. También hay otras enfermedades que pueden también predisponer al desarrollo de un hombro congelado, como son, por ejemplo, los trastornos de tiroides, tanto el hipo como el hipertiroidismo, la aterosclerosis, la obesidad, la hipertensión arterial, la presencia de trastornos respiratorios, como son el enfisema pulmonar, la bronquitis. También se ha asociado con ansiedad, los pacientes con depresión, los que tienen problemas para conciliar el sueño y últimamente algunos trabajos también lo han relacionado con los pacientes que tienen estreñimiento crónico. El cuadro clínico de un hombro congelado es muy característico y lo más típico de todo es la presencia del dolor. El dolor comienza de manera insidiosa, va aumentando progresivamente, puede llegar a traer trastornos en el sueño, o sea, despertar al paciente y se localiza fundamentalmente en la cara anterior del hombro. Esa es la fundamental. El otro aspecto fundamental en los síntomas del paciente es la limitación de la movilidad. Se va instaurando progresivamente una limitación a la movilidad. El primer movimiento que se limita es la rotación externa, o sea, este movimiento es el primero que vemos limitado en los pacientes, aunque al cabo del tiempo todos los movimientos en todos los planos se ven afectados. Con el desuso del hombro, lógicamente, comienza a aparecer también atrofia de la musculatura del hombro, que es manifiesta y visible para el paciente y también para las personas que le rodean. Si te está gustando este video, danos un like, suscríbete para recibir más contenido, déjanos tus comentarios y seguiremos dándote consejos saludables. El hombro congelado cruza por tres fases. La fase número 1, fase inicial, también conocida como fase de dolor o fase de congelación.
la fase número 2, que es la fase de rigidez, también conocida como fase congelada, y la tercera fase o fase de recuperación o fase de descongelación. El diagnóstico del hombro congelado se hace fundamentalmente en base a los síntomas del paciente y a la historia que el paciente nos transmite. En la radiografía únicamente vamos a ver en algunos casos un poco de descalcificación de los huesos, lo que se conoce como osteoporosis o osteopenia. Sin embargo, en otros estudios como la resonancia, el ultrasonido, lo más que pudiéramos ver sería una inflamación, un engrosamiento de la cápsula articular sin otros detalles. Por tanto, estos exámenes no se indican de manera rutinaria para el diagnóstico de un hombro congelado, a menos que estemos sospechando que exista otra patología adicional, como por ejemplo una lesión del manguito rotador. Los exámenes de laboratorio son negativos en estos pacientes. No existe ningún examen que sea específico para diagnosticar hombro congelado. Sin embargo, hay una buena noticia que al final del video, en los últimos minutos, te la vamos a decir. Tradicionalmente se ha planteado, y es así conocido, que el hombro congelado es una enfermedad autolimitada. O sea, es una enfermedad que comienza y termina independientemente de que hagamos o no algún tratamiento. La mala noticia es que no todos los pacientes tienen una enfermedad con una durabilidad de 2 años, como se ha planteado en la literatura. Algunos pacientes en la actualidad se sabe que pueden tener sintomatología hasta 7 años después de comenzar los síntomas. Pero con respecto a esto también tenemos una buena noticia, que te la diremos también al final del vídeo. Hay algunos consejos que nos parecen útiles y queremos dártelo. Ante una situación en la cual exista dolor en el hombro, limitación de la movilidad y se presente una de estas 3 circunstancias que le vamos ahora a explicar, debemos pensar en la posibilidad de un hombro congelado. Dolor y limitación asociado a una edad entre 40 y 65 años, sexo femenino o presencia de diabetes mellitus, hay que sospechar siempre un hombro congelado. Si por el contrario, una persona menor de 40 años, sobre todo si es hombre, presenta un hombro congelado, debemos pensar en la posibilidad de que tenga una diabetes mellitus y por tanto consulta a su médico. Y hemos dejado para el final las buenas noticias que le teníamos respecto a esta compleja enfermedad. La primera de ellas es que se están realizando investigaciones en estos momentos que parecen indicar que existen un grupo de sustancias, un grupo de enzimas que están presentes en la sangre y que se alteran sus niveles cuando el paciente tiene un hombro congelado. Son sustancias que tienen que ver con el metabolismo de los tejidos y por tanto su elevación o disminución en sangre puede indicar la presencia de un hombro congelado y esto nos permitiría hacer un diagnóstico más temprano de la afección. La otra buena noticia es que, aunque le decíamos anteriormente que hay pacientes que pueden tener sintomatología hasta 7 años después de comenzado, generalmente estos síntomas son muy ligeros y el dolor o está ausente o es también muy ligero y muy poco incapacitante. La otra noticia que podemos darle es que aunque esto es una afección que se presenta con mayor frecuencia en los diabéticos y que además de eso es más severa en estos pacientes, también hay investigaciones actuales que han demostrado que aquellos pacientes que mantienen un control riguroso del azúcar en la sangre, o sea, de su glicemia, de su enfermedad, tienden a tener menos probabilidad de padecer la afección y si la padecen con menos severidad. Otra de las buenas noticias que tenemos es que cuando esta enfermedad se presenta en un hombro y se cura y termina, casi nunca se vuelve a presentar, incluso en pacientes que tienen factores predisponentes. Y por último, habíamos dicho que era mucho más frecuente en el miembro no dominante y que era un problema cuando se presentaba en el miembro dominante por la dificultad que tiene tener el brazo dominante incapacitado. Sin embargo, hay investigaciones actuales que han demostrado que cuando la enfermedad se presenta en el hombro dominante, el paciente tiene un mejor pronóstico, la enfermedad tiene una menor duración y además eso se presenta con una menor intensidad. Si te ha gustado este video, regálanos un like, déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido y compártelo con tus amigos.